Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. La calidad de la educación, la Agencia de la Calidad de la Educación dio a conocer los resultados de las pruebas del CIMSE aplicadas en noviembre del año pasado a estudiantes de cuarto básico y segundo medio en lectura y matemática. Se trata de una medición que estuvo en pausa por la pandemia del coronavirus. Quedó la tendalá, porque se suponía que iban a ser unos registros muy malos y parece que sí fueron muy malos. Vamos a conversar hoy día con Mauricio Bravo. Él es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y quiero hablar también un poquito sobre el tema de la ESI. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Hola, buen día. ¿Cómo estás tú? Gracias por recibirnos. Hola, Hola, Miriam, muchas gracias por la invitación. Oye, Mauricio, a ver, partamos con el tema del CIMSE, que te quedó la tendalá, ¿Eh? porque dicen que si sirve de algo es para medir el nivel de aprendizaje y con eso se hacen las planificaciones, etcétera. Cuéntame un poquito, así a grandes rasgos, de qué se trata el famoso CIMSE y para qué sirve. Claro. Bueno, el CIMSE es el sistema que mide la calidad de la educación en Chile, que es un sistema que rige desde 1980 aproximadamente y que nace con la intención de generar información que se requiere para tomar decisiones de política pública. Cuando uno diseña las políticas públicas necesita tener certezas, información, porque es tan importante el impacto que pueden tener estas sobre la población que no pueden ser medidas tomadas por intuición, sino que más bien basadas en la evidencia y los datos. Y es por eso que surge el CIMSE, que hoy día ya es una prueba que se toma en cuarto. Para este caso, la que estamos hablando ahora, cuarto básico y segundo medio, el lenguaje y matemática y que busca, ¿cierto?, medir la calidad de la enseñanza o la adquisición de los aprendizajes en los estudiantes de estos dos niveles. Oye, y cuéntame, bueno, se hace en lenguaje y en matemática. ¿No es necesario en las otras asignaturas? Ha habido distintos tipos de SIMS en el tiempo. Ha habido SIMS de inglés, de educación física, ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera. Pero se han ido disminuyendo en el tiempo, principalmente para focalizar en las dos grandes disciplinas, que es matemática y lenguaje, y también por temas de no agobiar o no sobre evaluar a los estudiantes. Oye, y a ver, ¿cuál es la importancia, dices tú, que es para poder hacer las políticas públicas respecto de esas áreas? O sea, en buenas cuentas sirve para planificar. Eh, eh, ¿Qué tan mal estamos realmente? Porque hace poquitos días se entregó la información, se sabía que iba a ser malo por aquello de la pandemia, 2 años en que no se hizo y 2 años en que los chicos estuvieron confinados. Todo lo contrario, se alargaban y se alargaban estas clases online y a las que definitivamente los chicos parece que no asistían. Pero también nosotros Claro. venimos cuesta abajo hace rato. Cuéntame, ¿de qué sirve en este momento saber que estamos tan mal? O sea, poder realmente hacer una política pública hoy día va a llevar años. ¿Qué piensas tú de los Claro. resultados? Mira, los últimos 20 años, hasta el 2000, antes de la pandemia, lo que veníamos observando es un aumento de los aprendizajes, o sea, mejores resultados y reducciones de brecha entre niveles socioeconómicos y entre hombres y mujeres. Eran modestas, pero veníamos al menos bajando las brechas y aumentando los resultados. Pero ya a partir del 2018, estallido social, pandemia, etcétera, incluso un poquito antes empezamos a ver un estancamiento. Ya no estábamos bajando ni tampoco estábamos mejorando. Y eso nos tenía preocupados porque se habían hecho una gran cantidad de políticas públicas con muchos recursos económicos destinadas principalmente a mejorar los aprendizajes. Por ejemplo, la subvención escolar preferencial que surge el año 2008, luego otras normativas como la nueva Ley General de Educación, la creación de la Superintendencia de Educación, la creación de la Agencia de la Calidad, la Ley de Inclusión, por ejemplo, todas orientadas al sistema educativo y con un foco en la calidad y en la equidad de este.
Pero estamos viendo que la pandemia vino a quebrar esto y por primera vez en 10 años, diría yo, empezamos a ver que estamos retrocediendo. Y eso es realmente preocupante porque estamos perdiendo lo ganado y los principales afectados son los estudiantes. Y como bien tú decías, esto encuentra una explicación muy relevante en cómo se abordó la pandemia, los procesos escolares durante la pandemia. Sí, una de las cosas más criticadas ha sido justamente el tema de no querer abrir los colegios cuando estábamos en pandemia, ¿no es cierto? Desgraciadamente, Sí, incluso llevó, me acuerdo, a acusaciones contra el ministro de Educación de la época, ¿no? Pero desgraciadamente es algo que vemos ahora. Ya no podemos retroceder en el tiempo y decir, oh, nos equivocamos, ¿no? ¿Cómo claro. salimos del tema? Porque a ver, la comprensión de lectura es horrorosa, ha sido hace mucho rato, y también ahora el tema de las matemáticas en que hemos retrocedido 10 años. Cuéntame un poquito, has tenido tiempo de ver los resultados, me imagino, Claro. de ver, por ejemplo, el tema de la brecha. Es atroz, ¿no? Entre hombres y mujeres, entre estratos socioeconómicos. Coméntame un poquito ese tema. Sí, claro, mira, antes de lo que tú me preguntas, igual me gustaría señalar que efectivamente estos resultados se explican por el constante cierre de la escuela durante la pandemia, incluso cuando se levantaban las cuarentenas. Yo estaba revisando unos datos ayer y a noviembre del 2020, cuando se empiezan a abrir, a bajar las cuarentenas y la autoridad empieza a permitir que las escuelas puedan retornar a la presencialidad, solo 1.400 aproximadamente solicitaron abrir las escuelas de más de 11.000, 12.000 colegios que tenemos en Chile. Por lo tanto, solo el 10% decidió abrir en el último mes, noviembre, diciembre, que quedaba del 2020. Con una resistencia, ustedes saben, fuerte del colegio de profesores, que no quería el retorno a clase, etcétera. Y eso efectivamente tiene un impacto, porque si nosotros miramos por nivel socioeconómico, otros estudios que hizo el Banco Mundial con el Ministerio de Educación, los colegios que de mayores recursos mantuvieron menos tiempo las escuelas cerradas y lograron tener un efecto menos negativo en los aprendizajes. Entonces, y los colegios públicos, que fueron los que se mantuvieron cerrados de manera constante todo el 2020, gran parte del 2021, la pérdida de aprendizaje, según el Banco Mundial y el Mineduc, fue cercana al 60%. Entonces, esto tiene que ver con no haber aprovechado aquellos momentos en que teníamos la posibilidad de retornar a clases bajo estrictos protocolos sanitarios para haber revertido estos resultados. Y por otra parte, es importante señalar que nosotros ya teníamos experiencias de otras pandemias. Y podríamos haber mirado también qué es lo que hicieron, por ejemplo, con la gripe española en 1918, que afecta fuertemente en Estados Unidos, por ejemplo, y ahí ya teníamos cierta experiencia de Nueva York que decidió mantener la escuela abierta bajo un estricto protocolo sanitario para ayudar a promover a la propagación del virus por una parte, pero por la otra también, ¿cierto?, a mantener el proceso educativo en desarrollo. Si ya teníamos alguna experiencia, deberíamos haberla estudiado, ¿cierto? Y lo último también es mirar que en esa misma pandemia, en la gripe española, luego cuando termina, empieza un proceso de cambio cultural desde la escuela, en el sentido de valorar la importancia de la higiene y la salud pública y cómo enseñábamos a los estudiantes hábitos saludables para prevenir futuras pandemias perdón, la gripe española. Pero nosotros, ¿qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo a un año, 2 años del término, digamos, o de la baja de la pandemia. Estamos viendo una crisis sanitaria por virus respiratorios, principalmente virus sincicial, que están colapsando los centros asistenciales. Y uno se pregunta, bueno, parece que no aprendimos nada. Parece que
toda la experiencia que nos dejó la pandemia, parece que se nos olvidó, la guardamos y nos olvidamos de los protocolos sanitarios, de que había que usar mascarilla cuando estábamos resfriados, bueno, etcétera. Distintas cosas para lograr que este tipo de virus estacionales, como el sincicial u otro, no tuviera el impacto que está teniendo hoy día al punto de colapsar los sistemas asistenciales. Pero bueno, eso es como una crítica en el sentido de que tenemos que aprender a mirar los datos, la evidencia, la historia, para poder tomar decisiones de presente y futuro. Y respecto a lo que tú me decías, lo que estamos viendo principalmente es una baja importante. Sí, No, dime. no, no, era recordarte justamente el tema de las brechas, tanto Claro, por el tema socioeconómico, no, también por el tema de hombres-mujeres. claro. Lo que sí, conversamos acá con un grupo de profesores en la facultad en la mañana, y claro, efectivamente los grupos socioeconómicos más, en el grupo socioeconómico más bajo, el más vulnerable, se logran mantener resultados, no hay una baja de los resultados. Y bueno, tratábamos de preguntarnos por qué puede haber ocurrido algo como esto, principalmente en lenguaje, más que en matemática. Eh, y bueno, ahí estas escuelas que ya además muchas de ellas están en una categoría de insuficientes según la categoría que le entrega la Agencia de la Calidad, estaban acompañadas desde antes fuertemente con distintas intervenciones que estaban en pos del aprendizaje. Y al parecer esas lograron mantenerse en términos promedio, lógicamente, en los sectores socioeconómicos más bajos. Ahora, es una buena noticia que no hayan bajado, pero es muy triste, ¿cierto?, que no hayan subido porque están en un piso muy abajo en términos de sus resultados. Y además aumentaron el porcentaje de alumnos que están en aprendizaje insuficiente. O sea, que los alumnos bajan los puntajes y además aumenta la cantidad de alumnos que logra un nivel óptimo de aprendizaje. Entonces, y lo otro es que los niveles socioeconómicos más altos bajan sus puntajes, por lo tanto se reduce la brecha porque bajan. Pero sigue siendo una Mala, noticia triste porque obvio. baja la brecha, pero porque estamos bajando resultados, no porque estamos mejorando. Eh, y en cuanto a las mujeres, principalmente en matemática, siempre ha existido esta brecha, pero se aumenta hoy día a 12 puntos, si no me equivoco, entre hombres y mujeres los resultados de matemática. Y ahí hay que plantearse este tema, porque lo hemos hablado con poco, tal vez con poca fuerza, respecto de cómo creamos una metodología de trabajo o una intervención de trabajo en la escuela que se haga cargo dentro de la diversidad de alumnos que tiene, también la diversidad que existe en los aprendizajes de hombres y mujeres. Es decir, todos tenemos distintas competencias, aprendemos distinto y tenemos que tener profesores entonces que estén acostumbrados a trabajar con esta diversidad. ¿Cierto? Y que sean capaces de motivar el aprendizaje por las matemáticas tanto en hombres como en mujeres. Y eso pareciera ser que no está ocurriendo. Más allá de la pandemia, de todo lo que acabamos de hablar, ahora tenemos que preguntarnos entonces qué estrategias metodológicas podemos implementar para que las mujeres, ¿cierto?, nivelen sus conocimientos matemáticos, y eso pasa principalmente por aumentar sus expectativas y su motivación y no volver a repetir este mensaje explícito o implícito de que las mujeres no son buenas para las matemáticas y que son buenas para la lectura y al revés, ¿cierto? Hombre y mujer. Entonces hay que romper estos estereotipos, hay que fomentar la motivación de las matemáticas, encantar a los estudiantes, a las estudiantes con las matemáticas, porque es un predictor de éxito. Oye, ahí dijiste varias cosas. Me acordé de una entrevista pasada con un psicólogo donde hablábamos el daño grande que hizo el tema de la pandemia con la socialización, ¿no? Cuando volvieron los chicos recién a los colegios, hubo gran problema de violencia entre ellos, le pegaban a profesores o entre ellos mismos, como que no se adaptaban de nuevo a socializar. ¿No? Bueno, hemos visto que de repente en algunos casos en los que ha seguido esta violencia en una escalada, ¿no es cierto? Pero quiero ir a ver, que algo está pasando además con el tema me quiero quedar con el tema de la brecha de género. Con aquello que dices tú, las mujeres no somos buenas para las matemáticas, tenemos otras habilidades, romper un poco eso. Eh, pero le estamos pidiendo a lo mejor mucho a profesores que no están capacitados en este momento. ¿Cómo esta readecuación
se tendría que hacer también como capacitándolos a ellos para que no digan cosas como, por ejemplo, que es que las niñas se preocupan más de las tareas del hogar y no tanto eh, de, de instruirse en buenas cuentas. Claro. Yo creo que esa es una muy buena pregunta y las facultades de educación tenemos que hacer un gran aporte en ese sentido porque en la educación inicial no estamos formando con tanta fuerza en la diversidad. No solamente la diversidad de necesidades educativas especiales, ¿cierto? Sino también entre hombres y mujeres, entre migrantes y entre talento, porque nos preocupamos mucho también de aquellos estudiantes que tienen algún problema de aprendizaje, pero no hacemos nada con aquellos que tienen un talento y que también necesitan desarrollarlo y potenciarlo. Entonces, las facultades de educación tenemos que hacer este esfuerzo de mirar nuestras mallas curriculares, de pensar las prácticas profesionales, los modelos de prácticas profesionales, dándole un fuerte impulso a la competencia de trabajo con diversidad. Nosotros acabamos de hacer unos estudios internos acá en la universidad y una de las cosas que aparece con mucha fuerza es precisamente el adquirir competencias docentes para trabajar en la diversidad en todo sentido, de género, necesidades especiales, socioeconómicas, entre migrantes, y no es menor, no es menor. Yo sé que a los profesores les exigimos cada vez más, pero es porque también las aulas son cada vez más diversas. Y tenemos que hacernos cargo de este cambio en la composición de nuestras salas de clase y entregarle estrategias a los profesores para que puedan hacerse cargo de ellas. Oye, y dentro de esos estudios ustedes han hecho algo de cómo incluir de nuevo, porque la verdad es que parece ser que ahora no se hace, incluir también ahora a los padres y apoderados y a los tutores dentro del estudio, porque hoy día se ve mucho el tema del papá de decir, oye, yo estoy pagando para que me eduquen al chiquillo. Entonces van y lo depositan ahí a las 8 de la mañana y lo van a buscar o lo mandan a buscar a las, no sé, 4 o 5 de la tarde y se desentienden de alguna manera de su educación. ¿Han pensado cómo hacer volver y hacer partícipe a los padres apoderados y tutores? Sí, yo creo que hubo un cambio ahí en la relación de confianza entre los padres y los establecimientos escolares por la pandemia. Creo que eso es una cosa que es algo positivo que dejó la pandemia, porque el papá logró entender lo difícil que es educar cuando observaba online una clase diversa, con ruido, ¿cierto? Bueno, etcétera, con todo lo que implica una clase. Y el padre estaba ahí al lado de su niño escuchando esto. Y yo creo que eso logró empatizar, que el padre empatizara con lo que estaba ocurriendo en la sala de clase y que hubiese una forma, un acercamiento más de confianza o de entendimiento entre estos dos mundos, docentes, escuela y padres ya apoderados. El desafío es ver cómo mantenemos esto en el tiempo, porque nosotros sabemos que cuando hay emergencias sanitarias o hay desastres naturales, por ejemplo, la gente tiende a unirse, se generan lazos de confianza, aumenta el capital social, pero cuando ya desaparece, se empieza a romper esta telaraña, ¿cierto?, de confianzas. Y el desafío de la escuela entonces va a estar en cómo logramos mantener y sostener esta relación. Y ahí lo que tenemos que retomar y que se hacía bastante antes son estas escuelas de roles parentales que hacían los mismos establecimientos escolares para entregarle herramientas a los padres para poder acompañar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en todo lo que significa el apoyo socioemocional que debe tener un estudiante en sus distintas etapas de desarrollo. Por lo tanto, ahí una misión de las comunidades educativas, pero también desde la política pública, impulsar una política que vaya en el sentido que tú mencionas. Oye, bien, ahora quiero, aunque sea unos pocos minutitos, dedicarlos al segundo tema que quería conversar contigo y que es sumamente importante y sumamente preocupante para muchos padres y apoderados, y es el tema del ESI. Cuéntanos brevemente de qué se trata esta ESI. Sí, la ESI, esta educación sexual integral, que busca entregar educación sexual a los estudiantes en sus distintas etapas de desarrollo.
Y si bien uno puede decir que el propósito es un buen propósito en el sentido de que deben estar informados los niños y adolescentes respecto de la evolución biológica de su cuerpo, ¿cierto? Y también de cómo enfrentar la sexualidad en su presente y futuro. Y para eso se diseñan distintas estrategias, ¿cierto? De formación, de capacitación, de información. Aquí la gran discusión está entre hasta dónde, cuál es el límite, ¿cierto? Hasta dónde el Estado puede crear una política que es eminentemente valórica, obviamente tiene una componente biológica, pero también una componente valórica, donde las familias no necesariamente podemos pensar lo mismo, ¿cierto? Hay una diversidad de familias, de hogares, religiones, creencias, etcétera, que hacen rico una sociedad y que tienen que respetarse, ¿cierto? Las distintas diversidades. Así como hablamos de la diversidad anterior en la escuela, que hay que respetarla, trabajarla, también tenemos que entender que los hogares son diversos y que uno también tiene que trabajar esa diversidad con suficiente respeto de lo que ocurre en la familia. Entonces, acá más bien yo diría que tenemos que trabajar en lograr un programa de educación sexual en la cual estén vinculados los padres y se respeten los límites del Estado respecto de qué información o cómo va a educar a los niños sobre esta temática que es tan digamos, sensible. Oye, en ese sentido, tendría que ser a lo mejor cada comunidad escolar la que decida el cómo y el cuándo y el hasta dónde entregar esa información, porque tú mismo decías, hay distintos credos, distintas religiones, distintas creencias en general que hacen que se entregue una información, pero la parte espiritual, por ejemplo, puede quedar Mm, absolutamente alejada. claro. Eh, Debiera ser cada comunidad y ahí cada comunidad dividirse y ver cómo realizar esta educación sexual. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, que tenemos que respetar también la autonomía que tiene cada comunidad escolar, que es quien más conoce a sus estudiantes, sus problemáticas, sus principales desafíos, etcétera, quienes puedan preparar una formación sexual, ¿cierto? Que tiene que hacerlo la comunidad escolar. Cuando hablo de la comunidad escolar me refiero a los docentes, directivos, estudiantes, asistentes de la educación y padres y apoderados. No los podemos dejar fuera. Y la comunidad educativa establecerá entonces, bajo su propio contexto, su propia realidad territorial eh, y educativa, la forma en la cual entrega el conocimiento, ¿cierto? La distinta información que se requiere en un tema como es la sexualidad. Oye, ¿y qué hay hasta ahora? Porque de repente surgió de nuevo por un tema que fue equivocado en realidad, por lo que pasó, pero que no era del MinSal, sino que venía por el lado de el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Qué hay hasta ahora de cierto? ¿Se está aplicando? ¿No está aceptado todavía? Cuéntame en qué va ese proceso. La ESI. Ujú. Mira, para ser honesto, no siguió no he hecho el seguimiento de cómo va la implementación aún de la ESI. Lo que sí uno puede decir es que independientemente de que no fue la ESI lo que provocó este problema en el colegio en Talcahuano, ¿cierto? Lo que sí abre un debate al respecto, o sea, respecto, por ejemplo, de los consentimientos de los padres para formar a los estudiantes en un tema que es tan propio y es tan valórico y personal. Y ahí creo que tenemos que avanzar mucho y en la implementación de la ESI remirar el cómo estamos involucrando a los padres en esta decisión. En buenas cuentas, tanto por el tema de la ESI como por el tema del CINSE, ¿no? Las conclusiones van a ser siempre el que la comunidad escolar, como dices tú, incluyendo profesores, alumnos, administrativos, padres, apoderados, etcétera, obviamente tienen que participar mucho más activamente en estas dos cosas. Para terminar, cuéntame con respecto a el CIMSE, por ejemplo. eh,
hay algunas políticas públicas en este momento que tú dices que se han echado a andar y que necesitan de esta información. ¿Cuáles serían tú en este momento, tú como investigador, como facultad de educación, qué dirías tú que es lo que debiera hacerse, así como práctico en cada colegio? Mira, ya como te decía, hay una política de reactivación educativa integral que está impulsando el Ministerio de Educación, que Perdona, perdona, perdona. Además tengo entendido que hay un cierto incentivo a que los alumnos vuelvan a clases presenciales, porque me da la impresión de que se les está pagando incluso por asistencia, cosa que es muy resistida. Cuéntame ahí qué pasa con eso. claro, lo que te decía es que la política de reactivación integral del Ministerio de Educación se divide en tres ejes, que una es recuperación de aprendizaje, la otra es salud mental y clima escolar, y la otra es asistencia y deserción, retorno a clases, como bien tú dices. Y me parece que eso está bien, la política está bien pensada, tiene tres ejes bien claros que abordan precisamente las problemáticas y desafíos que dejó la pandemia. Y lo que tenemos que hacer ahora entonces, dado estos resultados del CIMSE, es poner un foco en dos grandes temáticas a mi modo de pensar. Una, en cómo le damos un foco por género, porque ya sabemos que aumentó los resultados entre hombres y mujeres, y no tengo claridad si la política educativa integral del Mineduc tiene un foco puesto en las diferencias por género y en las diferencias socioeconómicas, por ejemplo. Entonces, si la política se está haciendo cargo de esta diversidad al interior del sistema escolar. Entonces, yo miraría eso con un poco más de detalle para que la política logre el éxito que esperamos, que es la recuperación de los aprendizajes. Ahora, sobre lo otro que tú me decías, el sistema educativo chileno está concebido bajo un sistema de asistencia, de subvención por asistencia. Por lo tanto, ya siempre ha sido así y gran parte de que nosotros tengamos una cobertura de casi del 100% en enseñanza básica tiene que ver, entre otras cosas, a que tenemos este modelo de subvención por asistencia. Eh, y esto ayuda y genera el incentivo correcto en el caso de la etapa post-pandémica para que la escuela logren o se preocupen de atraer a los alumnos y que retornen a clase. Lo complejo es aquellos que salieron del sistema, es decir, aquellos que desertaron. Eso va a ser muy complejo y tenemos que ayudar en ese sentido a que estos niños vuelvan al sistema escolar. Mauricio Bravo, te damos las gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Fuiste súper claro con los dos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por la invitación y cuando gustes podemos conversar de nuevo. Pero de todas maneras que sí, porque obviamente el tema de la educación es fundamental, ¿no es cierto? Como siempre decimos los papás y los abuelos, a ver, una buena educación es lo único que le puede dejar a uno a sus hijos. Muchas gracias Yes. por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos con don Mauricio Bravo, él es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.